Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divinas. Prepáranos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por ustedes. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán a las ovejas.
Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó. Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó. Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos. Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo. Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía, Padre, tú lo puedes todo. Aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo, Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles, Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron, nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces
el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder a todas estas acusaciones? pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar. ¿Eres tú el Mesías y el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, como viene entre las nubes del cielo. el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando, ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían, Adivina quién fue. y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo. En el patio llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo, Tú también andabas con Jesús Nazareno. él lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo qué quieres decir. salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes, Ese es uno de ellos. pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro, Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este les preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles el preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar. ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo.
y llevaron a Jesús a Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, bájate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si ya hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. La Cuaresma empezó con miércoles de ceniza y la Cuaresma terminará antes de la misa de Jueves Santo. O sea, esta semana terminamos con lo que nosotros llamamos la Cuaresma, para entrar en otro nivel de la muerte, sufrimientos y resurrección del Señor. Me gustaría repetir todo lo que decía el Evangelio, pero en otra forma. Tal vez podemos entender un poquito más lo que sucedió aquel día. Vamos a examinar los últimos 24 horas de la vida del Señor en una forma bien breve. A las 7 de la noche,
Jesús lavó los pies de sus discípulos. Él sabía que Pedro iba a negarlo 3 veces. Él sabía también que Judas iba a entregarlo totalmente con un beso. Él sabía también que Tomás iba a negar su resurrección. Y sin embargo, le dio una oportunidad más. Cristo siempre está dándonos oportunidades para cambiar. Eso sucedió a las 7 de la noche. A las 8 de la noche tuvo su última cena con los apóstoles. A las 9 fue al monte de Olivos para orar, diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa. Cristo no quería morir. Él apenas tenía 33 años. Nadie quiere morir a los 33 años. A las 10 de la noche, San Lucas capítulo 22 nos dice: entró en agonía y su sudor se convirtió en gotas de sangre. Los médicos dicen que es posible cuando uno está de veras preocupado de algo, que el sudor puede convertirse en sangre. A las 11 de la noche, Judas, con un beso, traicionas al Hijo del Hombre. Y al mismo 11 de la noche, uno de los apóstoles cortó la oreja de uno de las autoridades. Fíjense cómo los apóstoles, los evangelistas escriben lo que sucedió. San Marcos dice así: y uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote. Marcos sabía quién era, pero no mencionó el nombre de quién era. Era peligroso. Fíjense lo que dice San Mateo. Y aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada. Una vez más, no sabemos quién. Miramos a San Lucas. Lucas nos dice así: y uno de ellos hirió a su siervo del príncipe de los sacerdotes. Tampoco sabemos quién era. Y los 3 estaban presentes y saben quién era. Y sin embargo no mencionó el nombre. Pero ahora fijamos en lo que dice San Juan. San Juan nos dice así, en el capítulo 18. Simón Pedro tenía una espada, la sacó y hirió al Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. ¿Y por qué no dice San Juan quién era? Simplemente porque San Juan escribió al fin del siglo. Pedro ya estaba muerto. No importaba que las autoridades se dieran cuenta quién cortó la oreja. Entonces Juan nos dice más tarde, al final del siglo, que era Pedro. Los demás cubrieron a Pedro. No quería poner a Pedro en peligro. Pero Juan dijo: ¿para qué? Pedro ya murió. Voy a comer la verdad. A las 12 de la noche, los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús. Lo ataron,
lo llevaron primero a casa de Anás. ¿Quién era Anás? Anás era el sumo sacerdote, un hombre totalmente corrupto, encargado del templo. En el templo la gente quería sacrificar sus animales y él tenía gente a la puerta diciendo: este animal no se puede porque es impuro, no sirve. Pero aquí están los míos, esos sí son limpios. Y cobró 18 veces más el costo del animal comprado afuera en el mercado. Entonces Cristo arruinó su negocio. Él estaba esperando este momento. Además, él decía: ¿usted quiere dar una limosna al templo? Tiene que dar el dinero del templo. El templo tiene su propio dinero. Es como decir: bueno, usted está en Ágape. ¿Quiere darme el dólar? Yo no quiero el dólar. Aquí el dólar no sirve. ¿Qué sirve? El Ágape. ¿Y el ágape cómo es? $3 por un ágape. Entonces, una vez más, Cristo arruinó el negocio de Anás. Y por eso, Anás quería la venganza. A la 1 de la mañana, entonces, el sumo sacerdote dijo: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. A las 2 de la mañana, San Mateo nos dice así: falsos testimonios. Soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. A las 3 de la mañana, comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciendo: Mesías, adivina quién te pegó. Se nota que Cristo no tuvo ninguna oportunidad de descansar. A las 4 de la mañana, Pedro negó a Cristo 3 veces. El Evangelio dice y nos habla de un gallo, pero no es un gallo de animal. Cristo dijo así: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No era un animal. El gallo era prohibido entrar en Jerusalén. Era considerado como un animal impuro. Entonces, ¿qué era el gallo? El gallo era un toque de trompeta para decir la hora. No era un animal. El animal, el gallo, era prohibido entrar en Jerusalén, siendo que era un animal impuro. La hora 3 a.m. se llamaron la hora de la gallina, hora de cambio de guardia romana. Un trompeta sonó a esta hora. Pedro conoció su error. Él pidió disculpas al Señor y fue salvado. Judas también cometió un error. El primero negó a Cristo 3 veces, pero fue salvado porque él confió en el perdón y la misericordia del Señor. Judas no. Judas fue al árbol y ahí se ahorcó. Cristo fue al árbol de la cruz y pidió perdón. Así pues, Pedro fue salvado y Judas no.
Las 5 de la mañana, uno de los guardias le dio a Jesús una bofetada en la cara. Al 6, Juan 18 nos dice, Jesús, enfrente de Pilato, tómenlo a juzgarlo según su ley. A las 7 de la mañana, Herodes con su guardia lo trató con desprecio para burlarse de él. Lo cubrió con un manto y lo devolvió a Pilato. A las 6 de la noche, Pilato le soltó a Barrabás y mandó azotar a Jesús. Lo entregó a los que debían crucificarlo. A las 9, los soldados hicieron una corona de espinas y se le pusieron en la cabeza. A las 10 de la mañana, sueltan a Barrabás. A las 11 de la mañana, Cristo con su cruz, cargando con su propio cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario. A las 12, después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes. A la 1 de la tarde, Jesús, perdona el buen ladrón. Acuérdate de mí, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense en las palabras, hoy mismo. Este hombre robó el cielo simplemente porque pidió una oportunidad más. Los muertos no están enterrados, están en el cielo con el Señor, igual como este hombre. A las 3 de la tarde, Jesús gritó muy fuerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas esas palabras, expiró. A las 4 de la tarde, uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. A las 5 de la tarde, tomaron del cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con los aromas. A las 6 de la tarde, José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo colocó en el sepulcro nuevo. Allá podemos mirar lo que sucedió a Jesús hora por hora. No era nada fácil. Si después de escuchar eso, todavía dudamos que Cristo no nos ama, estamos equivocados. Él sufrió mucho. Él nos compró, recompró, que quiere decir redimir. Redimir quiere decir recompró. Éramos de Él. Vino Satanás y nos robó. Vino Cristo y nos recompró. Y ahora somos de Jesús. Y Jesús hizo todo eso por nosotros. Él pagó el precio y estamos salvados. Como repito, no vamos a ser salvados por levantar tantos edificios. Esas son cosas del Padre Jack y yo. Y no vamos a poder comprar el cielo. El cielo ya está comprado, Cristo lo compró. Nosotros no podemos comprarlo con edificios o con cualquier otra cosa. Ustedes están en el mismo barco que nosotros que hicimos todo eso. No es lo que hacemos,
Así que creemos en Jesús. Y estoy seguro que todos los que están aquí creen en Jesús. Y si creen en Jesús, somos salvados.